Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a esta serie evangelística de Semana Santa, El Drama de la Pasión. Aquí comenzamos una serie que sin duda será de mucha bendición para toda la iglesia. Te invito para que puedas compartir esta transmisión con tus amigos, vecinos, familiares o cualquier otra persona que sea cercana a ti. Esta noche el mensaje lleva por título El Crucificado. Estoy seguro que el mensaje, la palabra de Dios, llegará a nuestros corazones y estamos seguros también que al final de esta serie no volverá vacía la palabra de Dios. Y esta noche quiero invitarte para que tú puedas inclinar tu rostro allí donde estás y tener una palabra de oración. Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder abrir tus escrituras. Queremos, Señor, que hoy puedas hablar a nuestro corazón, que la verdad de tu mensaje, la ternura de tu Santo Espíritu, la claridad de tus escrituras puedan transformar, Señor, nuestra vida hoy y para la eternidad. Rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, dicen que cuando el hombre pisó la luna, el ser humano comenzó a tener una visión diferente del universo. Es decir, ese episodio cambió hasta cierta forma la ciencia. Cuando los muros de Berlín cayeron, cambió también la política. Pero hubo una historia que cambió no solo la historia de este universo, no solo la historia de la humanidad, sino cambió la eternidad. Y esa historia está escrita aquí en la palabra de Dios, está escrita en la Biblia. Y esa historia tiene que ver con la crucifixión de Jesús, lo que sucedió allá en el Gólgota, hace más de 2000 años atrás. El destino de la humanidad estaba prácticamente perdida, sumida en el pecado, en la desesperación, en la angustia. Pero la muerte de Cristo allí en el Gólgota, allí en una cruz, cambió la historia de la humanidad. El Señor Jesús murió para que tú y yo podamos tener esperanza, para que nosotros podamos vivir tranquilos, para tener una salida frente al problema terrible del pecado. Pero déjame decirte una cosa. Esto no empezó allá en el Gólgota. Esto empezó mucho antes, empezó allá en el jardín del Edén. ¿Te acuerdas cuando Dios creó todo lindo, todo bonito, lo hizo todo perfecto? Pero el pecado entró y malogró prácticamente el plan que Dios tenía para el ser humano. El ser humano allí pecó, desobedeció a Dios y entonces se separó de su Creador. Y esa separación trajo mucho dolor, trajo sufrimiento, trajo angustia. Lo más terrible de todo es que vimos cómo es que la muerte pasó de una generación para otra. Fue allí donde Jesús activó el plan de salvación. Jesús decidió venir a morir por cada uno de nosotros para restaurar la imagen del hombre que había perdido allí en el Edén. Fue entonces que se trasladó esto para el Getsemaní cuando Jesús aquella noche. Fue la peor noche de su vida de Jesús. Durante todo este tiempo Jesús había pasado por momentos también difíciles como ser humano que era. Pero aquella noche dice la Escritura que Él sudó con grandes gotas de sangre. Eso quiere decir que la carga del pecado de la humanidad fue colocada sobre Él y por eso es que Él esa noche tuvo una aflicción muy profunda. Pero déjame decirte una cosa, alcanzó su clímax, alcanzó el amor más completo y sublime allí en la cruz del Calvario, allí cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros. Allí había 3 cruces, la del centro era de Jesús, firmando allí
el destino eterno de la humanidad, redimiendo al ser humano de la maldición y la condenación del pecado. Pero esta noche el Señor quiere hablarnos a nosotros de lo que significa la cruz, de lo que significa la crucifixión de Jesús. Y hay 3 enseñanzas por lo menos que vamos a explorar en esta noche. Número 1, la cruz nos recuerda la gravedad del pecado. Escucha bien, la cruz nos recuerda la gravedad del pecado. Romanos 3:23 dice en la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 3:23. La palabra de Dios menciona que por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin duda, el pecado fue la peor tragedia que le pudo ocurrir al ser humano. Por la causa del pecado, vimos tantas terribles y todo lo que es tal vez difícil explicarlo como con un lenguaje humano. La desgracia del pecado, la terrible rebelión del ser humano contra Dios, sucedió cuando el pecado entró a este mundo. Y es por ello que la cruz nos recuerda que el pecado trajo muerte para el ser humano. Yo siempre digo que una de las cosas más difíciles o el golpe más duro para el ser humano es la muerte. La muerte trae dolor, trae sufrimiento. Hace unos días conversaba con una señora y me decía: pastor, ¿cómo puedo consolar a mi vecina que acaba de perder sus 2 hijos, que son menores de edad? ¿Qué palabras puedo usar para decirle que tenga calma, que tenga ánimo? Y ciertamente no hay palabras para decirle a las personas que han perdido un familiar. No hay forma de consolar. Solamente es abrazarlas y entender que están pasando por el peor dolor que el ser humano puede experimentar en la vida. Por eso, déjame decirte una cosa: si tú has perdido un familiar, si tú has perdido tal vez a un papá, si tú has perdido a una mamá, o quién sabe un hijo, o quién sabe alguna persona que tú amas profundamente, déjame decirte que todo aquello es consecuencia del pecado. Todo aquello es consecuencia de un día habernos los seres humanos separado de Dios. Por eso es que el pecado trae sufrimiento, trae dolor, y cuando vemos la cruz, entonces recordamos cuán terrible, cuán difícil, cuán trágico fue. La cruz nos recuerda que el pecado fue lo más terrible que le pudo suceder al ser humano. Pero también la cruz nos ayuda a recordar lo siguiente. La cruz nos ayuda a recordar que el amor de Dios es sublime, que el amor de Dios es eterno. La cruz revela también una característica de Dios. Ahora déjame decirte algo. La Biblia en Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga, dice, vida eterna. Es impresionante. Si bien es cierto, la cruz nos recuerda la gravedad del pecado, pero por otro lado, la cruz también nos recuerda el amor sublime de Jesús, el amor de Dios por su pueblo, que no lo dejó abandonado, no lo dejó a la deriva, no lo dejó a su suerte, sino que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Jesús no vino obligado, Jesús no vino a la fuerza. Jesús dice que Él vino para este mundo a morir por cada uno de nosotros, pero de manera voluntaria.
Ahora quiero decirte algo. El amor de Dios es eterno, porque el amor de Dios no tiene principio ni tiene fin. El amor de Dios está por encima de nuestra comprensión humana. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio que Jesús hizo, debemos recordar que el amor de Dios realmente no tuvo condiciones, fue incondicional. No te ama Dios por lo bueno que eres, no te ama Dios por las cosas buenas que haces o por algunas circunstancias. Simplemente Dios nos ama porque su carácter es amor y porque en su grande amor Él quiere darnos la oportunidad de salvarnos. Ahora déjame decirte algo más. El amor de Dios es sublime. El amor de Dios es inefable. ¿Qué quiere decir que es inefable? Que el amor de Dios no tiene explicación. No podemos comprenderlo. ¿Cómo es que tanto Jesús nos amó a cada uno de nosotros? A pesar de lo que somos, a pesar de lo que pensamos. Dios nos ama a pesar de todo lo que nosotros los seres humanos podamos ser. El amor de Dios no tiene explicación. Y Dios te ama, querido amigo, querido hermano. Dios tiene un plan especial para ti. Y Dios quiere que un día tú puedas estar en el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, Dios nos ama, pero su amor no nos salvará en contra de nuestra voluntad, porque ahí entra la parte del ser humano. El ser humano tiene que creer, el ser humano tiene que aceptar la salvación, el ser humano tiene que aceptar el regalo que Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero ahí nos toca a nosotros. Ya Dios hizo todo por cada uno, mas nosotros los seres humanos necesitamos aceptar el regalo de la salvación. La pregunta es, ¿qué harás con ese regalo que Dios te ofrece? ¿Qué harás con la salvación que está disponible? ¿Qué harás con la salvación que el Señor hoy te está dando como un regalo para ti? ¿Tú rechazarás o lo aceptarás? Todo está en la decisión que hoy puedas tomar. No te salvarás por más que Dios te ame, porque aunque Dios te ame, no podrá llevarte al cielo en contra de tu voluntad. Tú tienes que aceptar el regalo de la salvación. Una vez más, la cruz nos recuerda lo difícil, lo grave, lo terrible que fue el pecado, pero también nos recuerda lo sublime, lo inefable que es el amor de Dios, porque Él dejó todo para poder venir a este mundo y dar su vida por cada uno de nosotros. Pero también aquí hay una tercera enseñanza de la cruz. La cruz es la única solución para el problema del ser humano. Es la única solución. No hay otra forma de solucionar nuestros problemas. Por eso será que Gálatas 6:14 dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Mira lo que dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, dice, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para Él. Qué impresionante. A veces los seres humanos buscamos soluciones en cosas tal vez de esta vida. Buscamos, si tenemos una enfermedad, buscamos a un médico. Si tenemos problemas en la familia, buscamos al terapeuta. Si nos sentimos vacíos, vamos a un psicólogo. Si nosotros pasamos una situación financiera, podemos ir a un asesor de finanzas.
Pero el problema va mucho más allá. El problema es espiritual. El problema es que el ser humano se alejó de Dios. ¿Y qué puede hacer el ser humano lejos de Dios? El ser humano lejos de Dios se mete en problemas. El ser humano de lejos de Dios es necio. Se hunde cada vez más en las dificultades de esta vida. Porque la mayor parte de los problemas en la vida son por falta de sabiduría, por falta de decisión, por falta de entrega a Dios. ¿Cuántos problemas no hubiéramos ahorrado si es que nosotros hubiéramos acudido a Jesús o si nosotros hubiéramos ido a la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas, cuántas lágrimas nos hubiéramos ahorrado si es que nosotros hubiéramos estado cerca de Jesús, cerca de Dios? Porque solo Él nos puede dar la sabiduría, solo Él nos puede ayudar a vivir una vida coherente con la Escritura. No estoy diciendo que cuando entregamos nuestra vida a Jesús vamos a vivir siempre en paz, no vamos a tener problemas, pero sí estoy diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, entonces nuestra vida comienza a cambiar, nuestra familia comienza a mejorar, nuestra vida espiritual comienza a tener sentido. Cuando nos acercamos a Jesús, la familia comienza a unirse más también. Por eso la cruz es la única solución. No hay forma de deshacernos del problema del mal del pecado. No hay forma de poder salir de la situación pecaminosa, terrible que nosotros nos encontramos. Por eso es que el apóstol Pablo también dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Alabado sea Dios, porque cuando alguien va a la cruz de Cristo, no queda igual, no queda como vino, sino comienza a mejorar, comienza a hacer un cambio que tal vez humanamente es imposible para el ser humano. Cuando vamos a Cristo, las cosas que hacemos son motivadas porque su Espíritu Santo está en nosotros y Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. En la cruz de Cristo tiene el poder para restaurar, tiene el poder para perdonar. La cruz de Cristo nos puede hacer nuevas personas. La cruz de Cristo es la solución para nuestros mayores vacíos. La cruz de Cristo es la solución para nuestra peor crisis existencial de nosotros como seres humanos. Y hoy quiero dirigirme a ti, tú que estás viendo a través de esta transmisión, tú que estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Dios en esta hora te está hablando. Yo no sé cuántas cosas terribles haya sucedido en tu vida, producto del pecado, producto de la situación en que se encuentra en este mundo sumido en la tragedia del pecado. ¿Quién sabe tú te metiste en tantos problemas, en tantas dificultades? ¿Quién sabe el pecado hizo de alguna manera en tu vida? ¿Cuánto quiso? El diablo tal vez te alejó de Dios y tú lejos de Dios viviste una vida perdida, una vida destruida, una vida entregada a los vicios, una vida vacía, sin sentido. ¿Quién sabe estoy hablando en esta hora para alguien que buscó soluciones humanas? ¿Quién sabe estás buscando a un psicólogo, a un médico? Estás buscando al terapeuta. Y no está mal buscar, pero déjame decirte que el problema va mucho más allá. Déjame decirte que tu problema es espiritual. Solo Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Solo Dios puede hacerte una nueva criatura. Solamente Él puede cambiar tu historia. Solamente Él puede restaurar tu hogar, restaurar tu familia. Por eso a esta hora el Señor te está hablando a ti para que tú comiences de nuevo.
No rechaces la cruz de Jesús. No rechaces el sacrificio que hizo por ti. Entrégate, ríndete a Jesús, deja las excusas y vuelve a Dios, que Dios te abraza, Dios te recibe con los brazos abiertos, porque no importa los errores que hayas cometido, no importa cuán sucio tú te sientas, no importa cuán grotesca sea tu historia, Dios te recibe con los brazos abiertos y Él quiere comenzar de nuevo contigo. Él te ama y en su amor no quiere que tú te pierdas. La cruz de Cristo nos recuerda también el amor de Dios, pero nos recuerda también que es la única solución para el problema del ser humano. Cierto joven se acercó a un predicador y le dijo: ¿qué puedo hacer para salvarme? Y el predicador, sin dudar, le dijo que nada. Sorprendido, el joven se acercó y le dijo nuevamente: ¿nada? Sí, le dijo: nada, porque todo ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y sabes, esa respuesta es verdad y es certera, porque Jesús tomó nuestro lugar y Él murió en nuestro reemplazo para darnos vida y salvación. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Qué impresionante! ¿Sabes? Esa cruz en la cual murió Jesús no fue preparada para Él. Esa cruz fue preparada para Barrabás. Pero sabes también que esa cruz ni siquiera fue de Barrabás. Esa cruz fue tuya y fue mía, porque fueron nuestros pecados, fueron nuestras rebeliones que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Por eso es que esta hora acepta a Jesús como tu Salvador. Acepta la cruz de Cristo como la solución para tus mayores problemas. No huyas, no corras. Dios te está llamando y Dios te está invitando. Pero frente al llamado de Dios, también somos conscientes que solamente habrá dos tipos de reacciones. Unos dirán: esa cruz no es para mí. Y otros dirán: acepto la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y acepto su salvación. Dime, ¿qué decisión vas a tomar ahora? Cuando Dios te está llamando, cuando Dios te está invitando para que seas parte de su reino, para que seas parte de su pueblo. Hoy es el momento de rendirte a Jesús, no importando tus errores, no importando tus vicios, no importando nada. Hoy puedes caer de rodillas y decir: yo te amo porque tú me amaste primero. ¿Puedo hacer una oración por ti? Quiero que escribas ahí en el chat, quiero que escribas ahí en los comentarios: acepto a Jesús como mi Salvador, acepto ser bautizado, entrego mi vida a Cristo Jesús. Escribe allí donde tú estás. Yo quiero invitarte para que tú puedas inclinar tu rostro allí, donde tú estás, porque yo quiero hacer una oración por ti. Puede ser que nadie te esté viendo, pero Dios te está viendo. Puede ser que nadie se dé cuenta, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu deseo y Dios conoce tu intención. Por eso déjame hacer una oración por ti y por la decisión que tú estás tomando. Querido Dios, gracias, Señor, por la persona que escucha estas palabras. Dale valor y valentía, Señor, para decidir por la cruz de Cristo. Ayúdale, Señor, a tomar la más grande decisión de su vida. No dejes que viva esclavizado por el pecado. Esta hora, Señor, dale libertad, dale esa paz, dale, Señor, la seguridad y dale esperanza, Señor, para que acepte, Señor, tu evangelio y para que tú, Señor, puedas hacerlo heredero de la patria celestial. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.